Capítulo 18, tomo 12, agosto 14 de 1917. Jesús no hacía otra cosa que darse en poder de la voluntad del Padre. Eso es el ejemplo de la santidad y del vivir en el divino querer. Encontrándome en mi habitual estado, mi dulce Jesús deprisa ha venido y me ha dicho: Hija mía, yo no hacía otra cosa que darme en el poder de la voluntad del Padre. Si pensaba, yo pensaba en la mente del Padre. Si hablaba, hablaba en la boca y con la lengua del Padre. Si obraba, obraba en las manos del Padre. También el respiro yo lo respiraba en Él, y todo lo que hacía iba ordenado como Él quería. Así que yo podía decir que mi vida la desarrollaba en el Padre, y yo era el portador del Padre, porque todo yo lo encerré en su querer y yo nada hacía por mí. Mi punto principal era la voluntad de mi Padre, porque yo no ponía atención a mí mismo, ni por las ofensas que me hacían yo interrumpía mi curso, sino que yo siempre volaba más hacia mi centro, y mi vida natural terminó cuando yo cumplí en todo la voluntad de mi Padre. Así tú, hija mía, si te das en el poder de mi voluntad, tú no tendrás más pensamientos de nada, porque mi misma privación que tanto te atormenta y te consume, corriendo así en mi voluntad, encontrará el sostén, y mis besos escondidos, y mi vida en ti, vestida de ti, en tu mismo latido, y sentirás en tu latido el mío, lo sentirás ardiente y doliente, y si no me ves, me sientes, entonces mis brazos te estrechan. ¿Y cuántas veces no sientes mi movimiento y mi alimento refrescante que calma tus ardores? Tú sientes todo esto. Y cuando haces por ver quién te ha estrechado o quién te ha dado su aliento y no me ves, yo te sonrío y te beso con los besos de mi querer y me escondo más en ti para sorprenderte de nuevo y para darte un avance de más en mi voluntad. Por eso, no me amargues con afligirte, sino que déjame hacer el vuelo de mi querer. No se detenga jamás en ti, de otra manera tú obstaculizarías mi vida en ti. Mientras que con el vivir de mi querer yo no encuentro impedimento, y hago crecer, y desarrollo mi vida como quiero. Ahora, para obedecer yo quiero decir dos palabras acerca de la diferencia del vivir resignado a la divina voluntad y el vivir en el divino querer. Primero, vivir resignado, según mi pobre parecer, significa que se resigna uno en todo a la voluntad divina, tanto en las cosas prósperas como en las adversas, mirando en todas las cosas a la divina voluntad, el orden de las disposiciones divinas que tiene sobre todas las criaturas, y que ni siquiera un cabello puede caer de nadie, ni de ninguna cabeza, si el Señor así no lo permite y no lo quiere. Me parece que es como un buen hijo, que va a donde quiere el padre, y sufre lo que quiere su padre. Rico o pobre, le es indiferente, porque está contento solo con ser lo que el padre quiere. Si recibe o pide órdenes, así de ir a alguna parte para el desempeño de alguna empresa, él va solamente porque así lo ha querido su padre. Pero mientras dura el tiempo de estar lejos, debe tomar un descanso y detenerse para reposar, y tomar el alimento y tratar con personas. Por tanto, debe de poner mucho de su querer, a pesar de que está yendo allí porque lo ha querido su padre. Pero en tantas cosas se encuentra en la ocasión de hacer por sí mismo, y por lo tanto puede estar los días, los meses, lejos del Padre, sin estar en todas las cosas especificadas en la voluntad de su Padre. Así que a quien vive resignado al divino querer, le es casi imposible no mezclar su voluntad en lo que hace. Será un buen hijo, pero no va a tener en todo los pensamientos, ni las palabras, ni la vida de su Padre retratada del todo en él, porque debiendo ir y regresar y seguir y tratar con otros, el amor le queda roto, porque sólo la unión continuada hace crecer al amor y jamás se rompe.
y la corriente de la voluntad del Padre no está en comunicación continua con la corriente de la voluntad del Hijo, y en aquellos intervalos el Hijo puede habituarse a hacer su propia voluntad. Sin embargo, yo creo que es el primer paso hacia la santidad. Segundo, el vivir en el divino querer. Quisiera la mano de mi amable Jesús así para escribirlo. Solo Él podría decir todo lo bello, lo bueno, lo santo del vivir en el divino querer. Yo soy incapaz. Tengo muchos conceptos en la mente, pero me faltan las palabras. Jesús mío, vuélcate en mi palabra, y yo diré lo que puedo. Vivir en el divino querer significa inseparabilidad, no hacer nada por uno mismo, porque delante del divino querer se siente incapaz de todo y no pide órdenes, ni las recibe, porque se siente incapaz de ir solo y dice, si quieres que haga o hagamos juntos, y si quiere que vayamos juntos. Así que hace todo lo que hace el Padre. Si el Padre piensa, hace suyos los pensamientos del Padre, y no hace ni un pensamiento de más de los que hace el Padre. Si el Padre mira, si el Padre habla, si el Padre obra, si camina o si sufre, si ama, también ella mira lo que mira el Padre, repite las palabras del Padre, obra con las manos del Padre y camina en los pies del Padre, y sufre las mismas penas del Padre, y ama con el amor del Padre, y vive no fuera, sino dentro del Padre. Así que es el reflejo y el retrato perfecto del Padre, lo que no es para quien solamente vive resignado. A ese hijo le es imposible encontrar sin el Padre, ni tampoco al Padre sin él. Y no solo externamente, sino que todo su interior se ve como entretejido con el interior del Padre, transformado así y perdido todo en Dios. Oh, los vuelos rápidos y sublimes de este Hijo en el querer divino. Este querer divino es inmenso. A cada instante circula en todos y da la vida, y ordena todo, y el alma, espaciándose en esa inmensidad, vuela hacia todos, y ayuda a todos, y ama a todos. Pero como ayuda y ama el mismo Jesús, entonces lo que no puede hacer quien vive solo resignado, así es que quien vive en el divino querer, le es imposible hacer por sí solo, porque siente más bien náusea de su obrar humano, aunque sea santo, porque en el divino querer las cosas, aun las más pequeñas, toman otro aspecto y adquieren nobleza, esplendor, santidad, divina potencia y bellezas divinas, y se multiplican al infinito, y en un instante hace todo, y después que lo ha hecho todo, dice, no he hecho nada, Jesús lo ha hecho. Y ese es todo mi contento, que miserable cual soy, Jesús me ha dado el honor de tenerme en el divino querer para hacerme hacer lo que Él ha hecho. Así que el enemigo ya no puede molestar a esa alma, ni a esa hija, porque en sí ha hecho bien o mal, poco o mucho, pero por todo lo que ha hecho, Jesús lo ha hecho en ella, y ella lo ha hecho junto con Jesús. Esa es la más pacífica, y no está sujeta a ansiedades, y no ama a ninguno, pero a la vez ama a todos. Pero divinamente, y se puede decir que es la repetidora de la vida de Jesús, el órgano de su voz y el latido de su corazón y el mar de sus gracias. Solo en esto, yo creo que consiste la verdadera santidad. Todas las demás cosas son sombras, larvas, espectros de santidad. En el querer divino las virtudes toman un puesto en el orden divino, y en cambio, fuera de él, en el orden humano, están sujetas entonces a su estima propia, y a la vanagloria, y a las pasiones. Oh, cuántas obras buenas y cuántos sacramentos frecuentados son de llorarse delante de Dios, y de repararse, porque están vacíos del divino querer. Por tanto, sin frutos, quiera el cielo que todos comprendieran la verdadera santidad, o cómo todas las demás cosas desaparecerían. Por tanto,
Muchos se encuentran en el camino falso de la santidad y muchos la ponen en las vías prácticas de la piedad, y hay de quien se las estorbe. Oh, cómo se engañan si sus quereres no están unidos con Jesús y también transformados en Él. Lo que es continua oración con todas sus vías prácticas, su santidad es falsa, y se ve que estas almas pasan mucha facilidad, porque con mucha facilidad pasan de las vías prácticas a los defectos y a las diversiones, y a sembrar discordias y tantas otras cosas. Oh, cómo es deshonrosa esa especie de santidad. Otros ponen la santidad en ir a la iglesia y asistir a todas las funciones, pero su querer está lejano de Jesús, y se ve que esas almas poca atención ponen a sus propios deberes, y si son impedidas, se enfurecen, y lloran porque su santidad se les va por el aire, y se lamentan y desobedecen. Son las llagas de las familias. Oh, qué falsa santidad. Otros la ponen en las confesiones frecuentes, en la dirección pormenorizada, en hacer escrúpulos de todo, pero luego no se hacen escrúpulos de que su querer no corre junto con el querer de Jesús. Y hay de quien las contradice. Estas almas son como los globos inflados que en cuanto se les hace un pequeño agujero se sale el aire y su santidad se esfuma y caen por tierra. Estos pobres globos tienen siempre que decir, son fácilmente llevados a la tristeza y viven siempre en las dudas. Por eso es que quisieran un director para ellos, porque en cada pequeña cosa los aconseje y los tranquilice y los consuele. Pero pronto están más agitados que antes. Pobre santidad, ¿cómo es falsificada? Quisiera las lágrimas de mi Jesús para llorar junto con él sobre estas santidades falsas y hacer conocer a todos cómo la verdadera santidad está en el hacer la divina voluntad y vivir en el divino querer. Esta santidad echa sus raíces tan profundas que no hay peligro de que oscile porque llena cielo y tierra, y donde quiera que encuentra su apoyo es firme, y no está sujeta a inconstancias o a defectos voluntarios. Está atenta a los propios deberes, es la más sacrificada y despegada de todos y de todo, aun de las mismas direcciones, y como sus raíces son profundas, se eleva tan alto que las flores y los frutos florecen en el cielo, y está tan escondida en Dios que la tierra poco o nada ve de esta alma. El querer divino la tiene absorbida en él, y sólo Jesús es el artífice y la vida, y la forma de la santidad de esta envidiable criatura. No tiene nada de suyo, sino todo es en común. Y todo además de ser en común es con Jesús. Su pasión es el divino querer, y su característica es el querer de Jesús, y el fiat es su movimiento continuo. En cambio, la pobre y falsa santidad de los globos está sujeta a continuas inconstancias, y mientras parece que los globos de su santidad se inflan, tanto así que parece que vuelan por el aire a una cierta altura, tanto así que muchos y los mismos directores quedan admirados pero pronto se desengañan, y hasta para hacer desinflar estos globos, una humillación, una preferencia usada por los directores con cualquier otra persona, creyéndolas así un robo que les hacen, puesto que se creen las más necesitadas y por tanto, mientras de esto se hacen escrúpulos de tonterías, después llegan a desobedecer, y es la envidia y la polilla de estos globos que royéndoles el bien que hacen, les van sacando el aire y el pobre globo se desinfla y cae por tierra, llegando a ensuciarse de tierra. Y entonces se ve la santidad que había en el globo. ¿Y qué cosa se encuentra? Amor propio, resentimiento, pasiones escondidas bajo aspectos de bien y
se tiene ocasión para decir, se han hecho juguete del demonio. Así que de toda la santidad no se ha encontrado otra cosa que un amasijo de defectos que están aparentemente disfrazados de virtudes. Pero entonces, ¿quién puede decir todo? Solo Jesús sabe los males peores de esta falsa santidad y de esta devota vida sin fundamentos, porque está apoyada sobre una falsa piedad. Estas falsas santidades son las vidas espirituales que no tienen fruto, estériles, y que son la causa de lo mismo, de hacer llorar, y quién sabe cuánto, a mi amable Jesús, porque son el mal humor de la sociedad y las cruces de los mismos directores de las familias, y se puede decir que llevan junto a ellos un aire maléfico que daña a todos. Oh, qué diferente es la santidad del alma que vive en el querer divino. Estas almas sí que son la sonrisa de Jesús. Están alejadas de todos, aun de los mismos directores. Solo Jesús es todo para ellas, así que no son un suplicio para ninguno. El aire benéfico que poseen embalsama a todos y son el orden y la armonía de todos. Jesús, celoso de estas almas, se hace actor y espectador. Y esto es para ver todo lo que las almas hacen. Ni siquiera se le va un latido, ni siquiera un respiro, ni siquiera un pensamiento, porque todo esto Él lo regula y lo domina. Jesús tiene a las almas tan absorbidas en el divino querer que difícilmente ellas pueden recordarse que viven en el exilio.